Bienvenidos al primer episodio de Boleto Doble. Soy Gerardo Gutiérrez. Hoy conversaré con Carlos Juárez, el productor ejecutivo de la impactante película española El Hoyo, la cual es tendencia a raíz de la gran acogida que ha tenido en los millones de usuarios de la plataforma Netflix. A Carlos le preguntaré cuál es el mensaje del Hoyo en estos tiempos de pandemia para la humanidad y ahondaremos en detalles desconocidos sobre esta superproducción cinematográfica española. Vamos a ello. Boleto Doble, tu boleto al mundo del entretenimiento y la actualidad, con Gerardo Gutiérrez. Bienvenido, Carlos Juárez, a Boleto Doble. Un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por contactar conmigo. Carlos, antes de hablar del tema que quizás va a ser la atención de toda nuestra audiencia, como lo es El Hoyo, la laureada película que tú produjiste y que ha sido también sensación cuando la plataforma de Netflix la adquirió, quisiera consultarte en estos meses de confinamiento por la pandemia del coronavirus COVID-19, ¿cómo la has llevado? ¿Has tenido más trabajo? ¿Has estado más sereno en tu hogar o cómo ha sido la cosa? Bueno, la verdad que no hemos descansado. Ha sido todo esto un tsunami, ¿no? Lo de Netflix que ha conseguido en estas fechas, pues nos ha hecho un montón de trabajo, ¿no? Pese a que solamente el concepto promoción mundial que ha sido y toda la coordinación, no hemos parado. Porque claro, la película se estrena en Netflix en el marco de esta situación global. Sí, pero bueno, estaba previsto ya desde hace bastante tiempo esta fecha, ¿no? Realmente todo esto ha sido una coincidencia, no había un elemento de decir que, ¿sabes?, vamos a correr, ¿no? Sino que había una planificación ya Claro, desde septiembre. ya, y precisamente en este momento donde pues tantas personas a nivel global estaban en sus hogares, el consumo de contenidos y de contenidos de calidad como El Hoyo fue un boom, ¿no? Me imagino, ¿cuáles son los reportes o qué referencia tienes de cómo le fue a la película durante el estreno y durante estos tiempos que han Bueno, transcurrido? ha sido espectacular, pero bueno, de alguna manera es cierto que cuando tienes un buen contenido que coincida en una ola buena, pues siempre funciona mejor. Pero no todas las películas que se ponen en Netflix funcionan, independientemente de esta situación. Yo creo que esta película coincide, tiene elementos que hacen que de alguna manera la gente se identifique con ella, ¿no? O sea, toda la historia esta de un personaje encerrado, el tema de la repartición de alimentos, o sea, hay muchas similitudes que han hecho que la gente se sienta identificada. Por otra parte, también es cierto que normalmente la gente tiende a ver películas a lo mejor más ligeras, donde la gente no tenga que pensar, pero en situaciones como las que estamos viviendo hace que la gente reflexione un poco más y que le pueda apetecer reflexionar sobre su situación, ¿no? O sea, ¿por qué nos está pasando esto? ¿Dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Y ese planteamiento de películas supuestamente ligeras, pues en este caso nos ha venido a favor, ¿no? O sea, este concepto de crisis social, ¿no?, global a nivel mundial. Carlos, parte de esta dinámica, centrándonos todavía en el tema de la pandemia, ha sido un frenazo para el mundo. Todas las organizaciones, todos los sectores tuvieron que paralizarse y en este receso repensarse, ¿no? Eh, la mayoría de las personas ha habido como una tendencia para decir, pero bueno, ¿qué hemos estado haciendo con el mundo? ¿Hacia dónde va la humanidad? ¿Cuál es el mensaje? Quizás haciéndole un guiño al Hoyo, ¿cuál sería el mensaje? ¿Cómo podemos conectar tan perfectamente la coyuntura mundial con el Hoyo? Pues de alguna manera nos hemos adelantado. Llevamos tiempo, ¿eh? La verdad que estoy un poco asustado. Estoy un poco asustado porque llevamos tiempo adelantándonos a los acontecimientos. O sea, no sé cómo nos está pasando, pero es cierto que esta película está conectada y la que estamos preparando ahora está conectada también con lo que está sucediendo. Y no sabes, dice, tenemos algún tipo de bola mágica que nos hace acercarnos. Lo que hay que pensar que esta película ha tenido una situación
de cara, ¿no? Hemos ido muy de cara todo el rato, pero bueno, también cuando tienes un éxito, pues de alguna manera tienes que ir de cara, o sea, porque si no, no es posible tener un éxito de estas características. Carlos Juárez, tú eres productor ejecutivo. Regularmente para los espectadores están más a nivel de bambalinas o más expuestos, director, actores, pero quizás el productor ejecutivo uno dice, bueno, ¿será que el que pone el dinero? No. Pero no es así. Háblanos un poco, quizás para ilustrarnos Yo os explico un poco las funciones de un productor. Fíjate, yo había hecho una película que había sido relativamente exitosa, que fue Psiconautas, los niños olvidados, un película de animación. Y uno de los guionistas, directores de aquella película, me habla de una idea que él tenía, que tenía con otra persona, y me habla que no estaba muy desarrollada, pero a mí me atrapó. Entonces, de alguna manera, a partir de ahí construyo todo lo demás. O sea, busco la manera de buscar la mejor persona para que dirija la película, busco a los actores con el director más apropiados, encuentro la financiación de esta película, no la pongo yo, evidentemente, sino que la busco, y la hago crecer hasta que hemos llegado a esta situación. O sea, de hecho, el concepto Netflix es posterior y es un concepto de negociación que lleva bastante tiempo. O sea, no fue un planteamiento de partida estar con Netflix en minuto cero, sino porque la película es una película muy arriesgada, y posiblemente el éxito está ahí, en el concepto del riesgo. O sea, claro. Ese concepto de riesgo ha hecho que sea diferente a otras películas. En todo orden. El guión, la estética, las actuaciones, no es común encontrar películas como El Hoyo. Hombre, es una cosa curiosa porque primeramente tiene que enamorarte el proyecto desde el punto de vista del guión. Y luego tienes que encontrar las personas adecuadas para que eso todavía crezca más. Y mi punto de vista sobre una película de estas características, que tiene un presupuesto realmente muy ajustado para una peli, se haría en Estados Unidos, se hubiera sido un presupuesto infinitamente mayor. Yo lo que me planteé, dije, yo quiero hacerlo muy controlado, para que de alguna manera no se me vaya de las manos esta idea que a mí me parecía muy poderosa. Claro. Y mi planteamiento fue hacerlo directamente con todo desde mi empresa. Así que teníamos el director en casa, que es una persona que es socia de la sociedad y que de alguna manera sabía que le podía dar una impronta completamente diferente. Pero era su ópera prima, ¿no? Él no había dirigido antes o había trabajado en la producción con ustedes. Sí, tenía experiencia principalmente en dirección, había hecho mucha publicidad, había hecho algún corto, pero yo creía que este era el proyecto y que era una oportunidad muy buena para él, porque le iba a dar un elemento añadido a la película que a lo mejor no era cómodo para él inicialmente, la película. O sea, a lo mejor no era muy cómoda, a lo mejor no era exactamente el estilo que él estaba buscando, pero la mezcla iba a hacer que eso tuviera mucha más dimensión. Carlos, tú como productor ejecutivo tienes que influenciar para captar el equipo soñado para hacer una producción de este tipo, ¿no? Bueno, pero es que el equipo soñado, o sea, es que el equipo soñado es complicado, ¿no? Directamente ya partes de un elemento completamente... Quizá pudiéramos decir que he soñado ahora, pero era el equipo guerrero. Efectivamente, ¿no? Pues de alguna manera lo que tienes que hacer es con tus mimbres intentar llegar a la excelencia. O sea, con tus elementos. Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en este sector y yo conozco bastante bien las cualidades de las personas. Entonces, lo que tengo que hacer es que esa gente se venga arriba y en vez de creerse un técnico, hacerlos crecer infinitamente, ¿no? Infinitamente. Dices, tú eres el mejor, tengo confianza plena, vamos por ello, y al final, ¿sabes? Una sobreexcitación, que es lo que conseguimos nosotros, generar una sobreexcitación, que esa gente rinda como los que mejores puedes encontrar en cualquier sitio, ¿no? De hecho que son buenos, pasa que no se lo creen. No terminan de creer. Mira, Carlos, entonces el productor ejecutivo es el gran gerente. Es el hombre que tiene que no solamente ubicar los recursos,
los recursos financieros, pero los recursos generales de toda la producción. Hombre, es el hombre que toma decisiones que pueden hacer que la película crezca o directamente se quede en un armario. O sea, esa es la gran responsabilidad. Es un psicólogo también, un gran psicólogo. Es un convencedor para generar supuestamente cosas que no existen. O sea, porque de alguna manera, cuando de alguna no tienes dinero, tienes que inventártelo, ese dinero. O sea, es un planteamiento de ser una persona que emana un elemento de creencia en algo que es intangible, que es una película, ¿no? O sea, algo que es un sueño. Carlos, de repente este espacio lo escuchan y lo ven en Latinoamérica, donde se hace cine. España ha coproducido a lo largo del tiempo Sí. con diferentes países latinoamericanos. Pero es un riesgo, tú lo planteabas hace un rato, de que la película se les vaya de las manos y luego después ya no haya presupuesto y muchos proyectos a veces quedan allí. Se desparraman Ese es el grave error. Ese es el grave error, por eso es importante tener un productor, porque el productor dimensiona lo que está haciendo y de alguna manera sabe repartir los recursos para que tenga un equilibrio. El gran problema de muchas películas es que el equilibrio no existe. O sea, a lo mejor se lo lleva el director a su lado y potencia cosas por un tema de miedos. Todo el mundo quiere destacar en su campo y no saben que lo importante es tener un producto sólido en su conjunto. Porque si tú tienes algo muy destacable, al final te has gastado muchos recursos ahí, el resto es malo y finalmente la película se queda en un armario. Carlos, tú eres tu productora Vázquez Film, que es la productora del Hoyo, y también pudiéramos imaginarnos, quienes no conocemos tu trayectoria, que eso fue un golpe de suerte, que fue pegarle al gordo, al baloto colombiano, al Kino Táchira de Venezuela. Tú vienes con una trayectoria, Psiconauta, Poseso, y documentales, entiendo también, has hecho documentales de orden histórico. Toda una gama, un carrusel de... Sí, bueno, es cierto que siempre hemos generado conceptos de éxito, o sea, dentro de nuestra dimensión. O sea, al final, quieras o no quieras, el mundo del cine está en manos de los americanos. Pero bueno, hemos sabido navegar en el cine independiente y hemos generado éxitos. Hemos estado en Hollywood, o sea, compitiendo en los Oscars. O sea, tenemos ciertas experiencias que piensas que son irrepetibles, pero resulta que luego las vuelves a repetir. Y dices, ¿no será que algo tenemos que nos llevan a esa dirección? Pues claro, yo, mira, si te diría seriamente, me acuerdo el primer proyecto que hicimos, me dijo un ejecutivo, has tenido mucha suerte, hace 25 o 30 años. Y me dijo, has tenido mucha suerte. Y resulta que sigo teniendo suerte. Entonces, claro, es que esa suerte no es quedarse sentado a esperar que te toquen la puerta. O sea, hay que estarla construyendo. Lo más difícil es superar tus miedos. O sea, superar tus miedos es lo más complicado en lo que te paraliza. Lo que te paraliza. Por una parte, el miedo al fracaso conlleva que tú no seas capaz de emprender algo, ¿sabes? Porque te da miedo. O sea, voy a hacerlo, pero no voy a hacerlo bien, entonces me van a criticar. El miedo también, cuando tú estás haciéndolo, si te has atrevido a hacerlo, también te puede paralizar en el sentido de intentar demostrar cosas que no son necesarias. Nadie quiere que tú demuestres nada. O sea, lo que quiere es simplemente que hagas una obra. Entonces, todo el mundo está aparentando cosas que de alguna manera no le ayuda absolutamente en nada. O sea, es concepto del cine de la apariencia, ¿no? El cine no tiene que aparentar, el cine tiene que ser, no aparentar. Y el problema es eso, que la mayoría de la gente busca la apariencia. O sea, lo falso, lo irreal. No tienes que ser Brad Pitt. O sea, es que ese es claro. El problema. Es que un actor no quiere interpretar como si fuera Brad Pitt, pero si es que Brad Pitt solo hay uno. O sea, tú puedes ser alguien que se convierta en un actor muy conocido. Bardem, cuando empezó a hacer cine en España, era un don nadie. Pero llegó a ser Javier Bardem, porque se lo creyó. Claro. ¿Qué pasa? Cuando lo vimos en las edades de Lulú, era otra cosa. Efectivamente. Sí, y ya luego... Sí. Efectivamente. Entonces, claro, de alguna manera...
¿Por qué surge alguien y llega a esos niveles? Pues porque de alguna manera él se lo ha creído y de alguna manera tiene un cierto sentido común, que es muy importante tener sentido común a la hora de trabajar. Y la disciplina, Carlos, Sí, sí, ¿cierto? ¿no? Y bueno, motivación, disciplina, o sea, todos esos elementos Responsabilidad. ayudan mucho, porque en este sector normalmente hay un elemento que yo siempre digo cuando doy clases y tal, o a conferencias, lo más complicado es la gestión del fracaso. Eso es lo más complicado. Porque si tú gestionas tu fracaso, significa que has aprendido una lección que es súper difícil de tener. Y a partir de ahí, tu siguiente obra va a ser mucho mejor. Pero si no sabes gestionar tu fracaso y te vienes abajo o directamente no lo ves, pues no te vale para nada hacer cosas. O sea, tienes que aprender del camino. El problema es aprender del camino, de tu evolución. Carlos, tu mensaje llega también en el marco de este momento donde a raíz de toda esta situación global, muchas empresas y la mayoría de las personas están repensando qué hacer porque les ha cambiado la vida o les va a cambiar y va a seguir cambiando de acuerdo a la perspectiva que nos han dado los expertos. Nada más Lufthansa está hablando que en 2 años pudiera retomar sus actividades, entre comillas, normales con sus aviones. Entonces, sería un poco también aplicar este manejo del fracaso a lo que nos viene en lo individual y a todas las organizaciones. Hombre, yo creo que hay una cosa clara, es que el concepto del fracaso, cuando planteamos un cambio, el mundo conservador intenta siempre clonar las cosas y no se dan cuenta que cuando hay una situación con estas características es un elemento de oportunidades. O sea, a lo mejor resulta que surgen nuevas empresas y cosas mucho más interesantes de las que habían anteriormente. Entonces, no hay que pensar que todo es una hecatombe, es un cambio. A veces la sociedad, para cambiar, necesita cataclismos porque no quieren cambiar. O sea, siguen agarrándose a lo que tienen, Claro. aunque sea malo. Eso es la teoría de la caverna de Platón, ¿no? O sea, vives en el subterráneo y ves un poco de luz arriba y no quieres salir, quieres seguir viviendo en el subterráneo, aunque tengas arriba un Edén, ¿sabes? Y es un poco lo que sucede en la sociedad. Y en el ámbito del cine pasa un poco parecido. La mayoría de las películas se parecen demasiado. Sí. Nadie quiere arriesgar. El cine americano es un cine muy conservador y lo único que consigue cuando quiere refrescarse es encontrar autores o productores que de repente se rompan lo que realmente ellos no saben hacer, que es el riesgo. Lo que ha O sea, yo ocurrido me acuerdo, en las últimas entregas de los Oscars, los mexicanos, efectivamente. Parásitos, ¿sí? Efectivamente, es lo que está pasando. Yo recuerdo cuando la película funcionó en el ámbito de festivales, que arrancamos muy bien en Toronto, que es un festival impresionante, donde posiblemente sea el festival donde mayor mercado existe de venta de películas y que está muy pegado a Estados Unidos, entonces está todo el mercado americano allí. Yo me acuerdo de estar con un ejecutivo norteamericano que me dijo: no sé cómo lo has hecho o lo habéis hecho, pero nosotros no sabemos hacerlo. Es una frase curiosa porque yo me quedé pensativo, digo, ¿qué me dices? En la pasta que tenéis vosotros, me vienes con esto. O sea, y es cierto, porque ellos no son capaces de asumir ese riesgo, no son capaces de salir de la caverna, quieren seguir estando en la caverna porque ellos mantienen sus cuentas resultados y todo lo que sea salir de ese nivel de cuadriculado les da pavor. O sea, me pareció otra cosa muy interesante también con otro ejecutivo de otra mayor americana. Cuando intenté colocarles el hoyo inicialmente y me dijeron que les gustaba, pero que no lo veían porque les parecía excesivamente radical, cuando me volví a encontrarlos, cuando ya teníamos el éxito, se me acerca y me pregunta a ver qué estaba haciendo. Yo le conté lo que estaba haciendo y me dijo: ¿cómo te envidio? Pero me lo dijo desde una perspectiva diciendo, pero... Sincera, completamente honesta. Claro, dice, yo no puedo hacer eso, me das envidia porque tú eres capaz de soñar y yo no puedo soñar, yo tengo las alas cortadas, yo tengo las alas cortadas y yo quisiera ser tú.
Digo, ya, pero tú Qué tienes mucha pasta interesante. y nosotros no la tenemos. O sea, nosotros podremos crecer, pero yo imagino que eso le pasó a Google, le pasó a Microsoft, le pasó a todas las grandes empresas que Claro, surgieron de la nada. claro. Disruptiva, Claro, ¿no? porque rompieron todo, porque Apple rompió todo el molde. Entonces, ese es el concepto. Y lo que queremos, lo que tenemos que buscar, si queremos mejorar el mundo, es gente que sea capaz de emprender y de inventarse las cosas de nuevo. Porque todo lo que se invente nuevo ayuda a que las cosas crezcan y sean diferentes. Y, ¿sabes? No, o sea, tenemos un concepto de que lo bueno es lo que se conserva. Y Claro, sí, hay que evolucionar, no es conservar. Es decir, conservarás cosas y crearás cosas nuevas. Y lo que pasa con el tema de lo que está sucediendo ahora, nos mete en ese shock. Directamente claro. lo que tú crees que tienes no vale para nada, porque resulta que una, Exactamente. una mierda de vacuna es que, lo que tiene un valor tremendo. Dice, todas las economías poderosas, Estados Unidos, Europa, al final dices, no vale para nada, porque la Vulnerables, vida vale, la vida vale más. pero qué indefenso, sí, ¿no? Ante todo esto. Carlos Juárez, productor ejecutivo de El Hoyo, quería consultarte. Estamos hablando de las oportunidades que se van a presentar en todos los sectores, pero vamos a circunscribirnos al tema del cine. Si bien España, a diferencia de Latinoamérica, el tema de las salas de cine, la exhibición de películas, eso ya había mermado la asistencia a cine. En Latinoamérica todavía Está creciendo. es un factor de entretenimiento ir un domingo, ir con la familia, ir con la pareja al cine. Todo eso ya venía migrando con plataformas como Netflix, Amazon, Disney, y están en ese ambiente de la producción de contenido a través por demanda. Pero, ¿qué oportunidades se le presentan ahora al cine, en este caso al cine español, que tú estás visualizando en medio de esta situación? Yo, mira, la reflexión que tú haces, yo me acuerdo que estuve en México y veía el consumo tan alto que tenían de cine en salas y claro, yo no entendía por qué sucedía eso en Latinoamérica, pero sí es cierto que es posiblemente en el ámbito europeo, por ejemplo, con la diversidad de ocio y de dinero que tiene la sociedad, el cine no es un elemento más que complementario. O sea, la gente pues se va a esquiar, se va a no sé qué, de fin de semana. Entonces tienen demasiados elementos para poder competir con el cine. Y el cine es un elemento que hoy por hoy también la concentración de salas ha hecho que de alguna manera lo que programen en las salas sea más de lo mismo. Y de repente el usuario, sobre todo la gente joven, se da cuenta en España y en Europa que le gusta tener decisión sobre lo que ellos quieren consumir y cuándo lo quieren consumir. Y eso ha sido una revolución desde el punto de vista del Claro, cine. claro. Porque hay una palabra que se utiliza mucho en el ámbito audiovisual ahora, en el mundo del cine, que es la palabra película de nicho. Cuando hablan de la película de nicho, Claro, significa claro. película para un grupo muy determinado de gente, ¿no? Es decir, y cuando esos nichos son pequeños, película de terror juvenil, película, entonces vas limitándote la posibilidad de encontrar público y lo consideras como un elemento negativo. Y es curioso porque, claro, el concepto de la globalización ha hecho que un elemento supuestamente que parezca pequeño en el mundo La se hace masificación, grande, exacto. grande, 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 Claro, grande. claro, claro, Y claro. termina convirtiéndose en tendencia. Y es lo que ha sucedido con el hoyo. Es lo Sí, que, es lo que ha sucedido con el hoyo, porque la sociedad se deja llevar por las masas. Entonces, si tú consigues generar un grupo fuerte de interés, al final todo el mundo se va sumando. claro. Inicialmente la película tenía un target supuestamente muy definido, pero empezó a escalarse. O sea, de repente, inicialmente, cuando podía plantearse que podía ser un público juvenil, de repente el boca a oreja ha hecho que ese público se escale y que de repente sea todos los públicos. Y de repente te encuentras gente que, aunque tenga un planteamiento sangriento, es capaz de asumirlo porque tiene un concepto supuestamente de entretenimiento, ¿no? Fíjate que yo tengo tres varones, hijos,
gemelos de 22 años y un tercer hijo de 20 años. Ellos son consumidores de Marvel Studios, de ese tipo de películas, Iron Man, Thor, Capitán América. Y para tener la entrevista contigo, pedía hacer un ejercicio con ellos y les coloqué la película para ver, porque era un público que no estaba como acostumbrado, ha sido como criado con este tipo de películas que te comentaba de superhéroes. Y se impresionaron. Al principio los veía como que impactados, pero luego superaron lo que quizás pudiera uno pensar que son imágenes duras o fuertes, y surfearon la película y terminaron encantados. Y terminamos haciendo un videoforo de lo que les dejaba la película. Y entonces así vas conectando con los públicos, ¿no? Y el público joven también. Hombre, yo entiendo la diferencia entre entretenimiento y cultura. O sea, entretenimiento, la gente quiere evadirse y quiere no pensar. Eso es lo que nos ofrece principalmente el cine americano. O sea, son unas películas fáciles de entender, que no generan demasiada controversia, que a veces tienen un objetivo también con unos ideales muy claros desde el punto de vista americano. Pero bueno, o sea, todo el mundo tiene que entender que la vida no es solamente evadirse, ¿sabes? Es que es muy fácil, ¿no? O sea, es como todo. El fútbol es evasión, todo es evasión, y dice, bueno, y en algún momento tenemos que entendernos nosotros mismos o directamente no queremos vernos en el espejo, ¿no? Carlos, la cantidad de conflictos intrafamiliares que se generaron en el marco de estos días de encierro, de estos meses de encierro. Claro. Esposos que nunca habían convivido tanto con su pareja, los hijos que no habían convivido. Sí, claro, entonces, y esta es mi familia. Yo la conocía solamente en algunas horas del día, pero ahora tanto tiempo, en algunos casos funcionó y en otros trajo grandes conflictos. Es que no nos conocemos, es que ese es el problema. Como no queremos pensar, es que no nos conocemos ni nosotros, ni conocemos supuestamente a quién tenemos al lado. O sea, de hecho, ahora fíjate, con el tema de la pandemia, mucha gente ha descubierto a sus vecinos, que no sabía que ni que existían, ¿sabes? Entonces, claro, esto es un shock. O sea, esto es un shock. Y de alguna manera espero que salgamos reforzados, ¿no? O sea, pero bueno, hay un movimiento que se está dando, y veremos si volvemos otra vez todos al redil, ¿no? Si volvemos todos al redil otra vez inicial de nuestra vida cotidiana y no ha pasado nada, ¿no? O sea, pues no, hay alguno que sale, ¿no? Carlos, los expertos, los científicos, lo que hemos podido manejar hasta ahora, porque cada día han ido cambiando también los conceptos sobre el tema de la pandemia, se habla de que pudiéramos estar cerca de año y medio hasta que esté la vacuna, e inclusive cuando se masifique, con el virus en la calle, ¿no? El mundo no se puede esconder del virus. El virus está allí y hay que enfrentarlo. En el caso del cine, ¿qué puedes visualizar o qué has podido identificar que pudieran ser estas nuevas pautas con el distanciamiento, las medidas de bioseguridad? Va a ser muy difícil. ¿Sí? Va a ser muy difícil. Sí, va a ser muy difícil volver a meter a la gente en el cine, ¿eh? O sea, como hemos visto anteriormente, hasta que no se solvente esta situación. Tú lo puedes decir, sí, te voy a poner en la sala unas medidas para que no estés pegado a nadie, un asiento sí, un asiento no, las colas van a va a entrar la gente por la vez, pero la gente va a tener una desconfianza. Dice, bueno, ¿sabes? Es como todo, decir, ¿no? Claro. O sea, va a haber una desconfianza, va a ser muy complicado. Esa situación es una psicosis, ha generado una psicosis. Es una psicosis. Sí. Que va a ser muy difícil. De hecho, fíjate, ahora, por ejemplo, con el tema de los viajes en avión y tal, pues claro, las compañías aéreas van a tener que poner unos precios de derribo para que la gente no rompa. A mí, hablando de cine, bueno, si nos enfocamos en películas míticas como la película de Buñuel, la de Ángel Exterminador, ese es el concepto, o sea, una gente encerrada que si no asume alguien la responsabilidad de romper ese confinamiento, se quedan todos encerrados porque no hay un líder que diga, vamos a hacer esto.
Entonces, el cine se va a tener que reinventar. El cine en sí, o sea, digo, el cine va a seguir existiendo porque existen maneras de consumirse sin necesidad de asumir riesgos, ¿sabes? Otra cosa es que los lugares de exhibición lo van a pasar mal. Sí. O sea, lo que es el consumo, o sea, el consumo en salas. La producción de cine está en su mejor momento, a lo mejor. Claro. O sea, tú piensas la cantidad de horas que se está consumiendo de cine con la pandemia se ha incrementado tremendamente, porque la gente necesita evadirse también en su casa. Sí, claro. Sí. Carlos, ¿cómo se maneja el tema de ir a premios como los Goyas cuando no se ha tenido un éxito de ese nivel? ¿Cuál es esa expectativa que se maneja de cara al equipo que tú coordinas? Y ya luego cuando tienes un primer premio y vuelves luego ya laureado en una gala anterior. Bueno, entiendo que el primer Goya es un momento de incredulidad, ¿no? Que no terminas de creértelo, ¿no? O sea, fue con Psiconautas. Sí, es muy difícil. Sí, Psiconautas. Es muy difícil de conseguir un Goya, ¿sabes? Es una cosa compleja. O sea, muchos profesionales de muchísimo nivel no han conseguido en su vida un premio de estas características. Una vez que lo consigues, los desmitificas, ¿no? O sea, ya no le das tanto valor. De hecho, es cierto que me pongo a pensar ahora lo que me significa un Goya y digo, 1000 veces más me interesa un premio en Toronto, ¿entiendes? O sea, claro. Tiene muchísimo más valor económico, claro. muchísimo más interés. Entonces, claro, te conviertes un poco... Yo en el fondo soy muy práctico, o sea, en el fondo soy muy práctico, o sea, buscamos la practicidad y yo creo que si no perder la cabeza, ese es un concepto muy interesante para poder crecer. Claro. O sea, siempre le digo a la gente, lo peor que pueda pasar es gestionar mal un éxito. O sea, no saber gestionarlo. Claro. Te vuelves loco y no vuelves a repetirlo. Vuelve el gerente. Eso es. A gerenciar las emociones y a gerenciar los recursos. Claro, ¿no? Tienes que aprender y decir, a ver, he aprendido a generar películas exitosas. Pues lo que voy a hacer es buscar la manera de aplicarlo para seguir haciéndolas, pero no volverte loco. O sea, no pensar que has llegado a ser, que tienes un don, que tienes no sé qué. ¿Sabes? Eso no puede ser. O sea, pero hay gente que pierde la cabeza. Carlos, tú nos comentabas al inicio que tú no pones el dinero, sales a buscarlo. Y de hecho entiendo que en tu comunidad tú también buscas apoyos, pero también buscas aliados en otras comunidades que también son apoyadas y esa sinergia también hace que se impulse desde el punto de vista financiero y de otro tipo de recursos los proyectos que tú has desarrollado. Bueno, a ver, cuando digo que no pongo el dinero, está claro que intento no ponerlo. Finalmente terminas poniendo algo siempre a riesgo y que luego de alguna manera lo recuperas. Por ahora nos ha ido bien y hemos recuperado todo lo que hemos ido poniendo. Ha habido momentos en los que hemos perdido dinero, también es cierto que hemos perdido dinero e intentamos perder lo menos posible. Pero claro, mi principal interés es generar cosas que sepan que tienen dimensión necesaria para darles una dimensión justa y no perder ese dinero. Y cuando tengo cosas que realmente me interesan mucho, como vendedor soy tenaz, porque es que cuando estoy apasionado me cuesta muy poco vender, porque sé que lo que tengo entre manos es poderoso. Y cuando tengo algo poderoso es que lo vendo solo, porque sé que eso es tremendo, eso hay que hacerlo. O sea, me puede costar un tiempo, ¿sabes? Años a lo mejor levantar un proyecto. Pero cuando lo tengo claro, es que soy el mejor vendedor. Claro. Carlos, y ahora, después de esta fama que realmente la tienes, del éxito de tus producciones y el hoyo que ha catapultado tu productora Vázquez Film, tú nos comentabas que tú sales a armar el equipo, buscas el director, buscas los actores. Ahora te buscan a ti, de repente hay un director que dice, oye, quiero que me produzcas. ¿Cómo ha sido un poco la experiencia? Eso es un poco cansino porque sí es cierto que cuando tienes un cierto éxito se te acerca un montón de gente, ¿sabes? Pero bueno, descubres cosas, a veces tienes un problema también, muchas veces es que no puedes gestionar todo lo que te llega. Es muy difícil tener una visión
al final terminas haciendo siempre, ¿sabes? Ir a elementos conocidos, también de alguna manera investigas antes de meterte a perder el tiempo, ¿sabes? A mí me sigue interesando muchísimo hacer películas con gente nueva. O sea, me interesa muchísimo, porque sé que hay talento por ahí que está por descubrirse. Pero bueno, no tengo el tiempo necesario como para estar ahí, ¿sabes? Leyendo 200.000 guiones. Y por ejemplo, ahora ¿cómo haces? ¿Ampliaste tu equipo para hacer el análisis, la evaluación de ese, o lo sigues haciendo tú? Recibiendo las propuestas. A ver, siento que me dejo influenciar mucho por mí mismo, ¿no? Desde el punto de vista de tener la visión. Entonces, lo que intento hacer ahora es, con gente de mi equipo, cuando no llego, es hacer un primer filtro. Y si ese filtro no es superado, pues ya no tengo tanto interés, porque no tengo ese tiempo. El problema es el tema de tiempos, es que claro, el tema del tiempo es fundamental. O sea, hay que gestionarlo muy bien para no perder el tiempo. Ya. Carlos, ¿y qué nuevos proyectos estás trabajando? Si nos puedes adelantar algo. Bueno, es que estoy en tantos proyectos que no sé por dónde empezar. Se van cocinando uno al lado del otro. Sí, bueno, estamos ahí con varios proyectos de diferentes dimensiones. Como te decía antes, la dimensión para mí no es lo fundamental. A mí lo que me interesa es que me apasione, ¿no? O sea, luego ya lo haré crecer, porque si no, no hubiera hecho el hoyo, ¿sabes? La dimensión del hoyo no fue una mega película. Pero me interesa mucho hacer crecer proyectos, o proyectos, hacerlos crecer desde abajo o hacerlos crecer ya desde arriba, ¿no? Pues ahí también tengo proyectos que mi intención es hacer grandes producciones, o sea, con dinero internacional y con estrellas. Pero de alguna manera no es ¿sabes? Me interesa todo, es que soy un apasionado de todo. O sea, yo recuerdo una vez en una charla, estábamos ahí con gente joven y tal, y preguntaban a ver qué tipo de proyectos le interesaba a las productoras que estábamos allí y tal. Y un productor le dijo, no, a mí me interesan este tipo de proyectos. Entonces le dije yo, no, a mí me interesan todos, Claro. Porque de alguna manera sé que en lo que no estoy interesado, seguro que hay una gran obra. Claro. O sea, no me cierro en banda, en el sentido de que, lo quiero todo. O sea, quiero todo lo que tenga talento, me interesa, todo. Carlos, volviendo al hoyo, me llamó mucho la atención la sencillez y a la vez la grandeza del tema de escenográfico, ¿no? Con lo complejo de hacer esas paredes lisas, cuadradas, todo cuadrado y sin grandes elementos, pero a la vez con la complejidad para que uno realmente se metiera en ese hoyo. Sí. Bueno, esto es una cualidad. ¿Cómo consiguieron esto? Bueno, te voy a hablar en general y luego te voy a hablar en particular. La cualidad que yo veo que es necesaria es lo que tengas, hazlo bien. O sea, si tienes una sola cosa, haz lo que esté de la leche, porque es que es muy importante. O sea, si esa pared no está bien, no va a funcionar la película. Entonces, realmente uno sentía que era hormigón, que eran paredes de hormigón, que era un bloque. Lo que costó hacer aquello, tal. Tú imagínate, inicialmente hicimos un planteamiento de producir esa película a nivel escenográfico y la parte más compleja era la escenografía, es lo que de alguna manera nos... Lo que a la vista parece sencillo. No, era muy difícil, muy difícil. Y me acuerdo que hicimos un presupuesto con una empresa de construcción de decorados en Madrid. Nosotros estamos en el País Vasco, que es la parte norte de España. Y una típica empresa que se dedica a hacer todos los decorados de las películas españolas nos hizo un presupuesto descabellado, porque yo creo que tampoco sabían ni hacerlo. Es que yo creo que tampoco ni sabían hacerlo. Y entonces nos pusieron un presupuesto descabellado y dije, estábamos el director y yo, y dije, esto es imposible. O sea, lo que te decía antes, el equilibrio, nos rompe todo el equilibrio de la película. No podemos gastarnos este dinero.
y volvemos al punto de partida. Volvemos al punto de partida de acercarlo a la gente con la que trabajamos habitualmente y buscar soluciones alternativas. Creativas, Claro, innovadoras. claro. Alternativas. Y nos reinventamos todo de alguna manera. Ahí también surgió una directora de arte, una diseñadora de producción con la que habíamos trabajado, que le pusimos el reto, y encontramos elementos constructivos que fueron asumidos con un cierto riesgo porque no se dedicaban al mundo del cine. O sea, encontramos una pieza de ingeniería que nos hizo una parte súper fundamental y súper complicada, que era el concepto estructural del hoyo. Porque el hoyo existe, el hoyo existe hacia arriba y hacia abajo. Y fue construido. Fue construido. Tuvimos que buscar un emplazamiento para poder construir eso. Mira, pero no me digas que hicieron como en el Titanic y lo volvieron pedacitos. Existe, porque puede ser un sitio de culto. Le hicimos pedacitos. Desgraciadamente le hicimos pedacitos. Pero bueno, pero es una cosa... O sea, bueno, a ver, claro, no existe un hoyo de 200 niveles. Claro. Existe 3 celdas o 2 celdas que hicimos hacia arriba. La construcción tenía 14 metros de altura. Era un edificio que habíamos construido dentro de un hangar lo construimos. Y bueno, al no tener dinero, revendimos los materiales de la construcción. Eso es el cine. El cine que no es Hollywood. De Hollywood para acá, así que todo se aprovechó. Qué bueno. Para intentar abaratar. Sí. Carlos, ustedes ganan el Goya fueron nominados en varias categorías. El hoyo. Ganamos en mejores efectos especiales, sí. Y ganan con mejores efectos especiales. ¿Quién trabajó la parte de efectos especiales y cómo fue tu trabajo con él para que, volviendo al tema del Hollywood, no fuera una cosa de Guerra de las Galaxias, pero que cada efecto encajara? Es otro de los jugadores habituales en nuestras películas. Llevamos trabajando con él 20 y tantos años. Es otro loco, otra persona que está como nosotros, de alguna manera son visionarios, y curiosamente él tenía otro Goya ya con otra película, una película de animación, porque fue el pionero de la animación 3D en toda Europa. Es la primera película de animación 3D, la había hecho él, o sea, con su conocimiento. Entonces, cuando trabajas con gente que no se arruga ante nada, sabes que por lo menos tienes a alguien que va a estar luchando hasta el final para conseguir que eso realmente, aún no teniendo dinero, tenga la misma calidad que lo que tienen todos los recursos necesarios. Entonces ahí estás cubierto porque esa gente se va a dejar la piel por hacerlo bien. Y eso fue otro de los pilares fundamentales de esta película, porque tiene muchos efectos digitales. Claro. Carlos, ¿cómo ha arrastrado el éxito del hoyo tus otras producciones como Psiconautas, Poseso, que es una película de animación de stop motion, y Psiconautas, que es animación, entiendo, digital, por computadora? Sí. Bueno, a ver, Psiconautas tuvo un éxito de prestigio a nivel internacional y de alguna manera sí que ayuda, de alguna manera, a tener un espacio para poder, ¿sabes?, tocar las puertas y que te reciban. En estos momentos, después de haber hecho el hoyo, ahora tengo todas las puertas abiertas. Ya no solamente, ¿sabes?, aquí europeas, no sé qué, sino hasta en Estados Unidos. Ahora nosotros ponemos algo encima de la mesa y como yo hago caso a ciertas personas, a nosotros nos hacen casos, porque ya no somos unos locos, somos unos locos que tenemos algo hemos demostrado, que es súper difícil hacer una película independiente y competir con las grandes producciones norteamericanas que tienen 100 veces más presupuesto que tú, es una cosa imposible. Titánica. Y nosotros hemos descubierto que hemos podido hacerlo. Claro. Carlos, ¿has visitado a lo largo de tu trayectoria festivales en Latinoamérica? Yo estoy actualmente viviendo en Colombia, tenemos el Festival de Cartagena. Hay un Nobel Festival en Santander, en el departamento donde yo me encuentro, que es el Festival de Cine Internacional de Santander. Ojalá te puedan invitar regularmente hacia los meses de agosto y septiembre. ¿Cómo ves tú el cine latinoamericano? Y también el tema de las coproducciones con España.
Bueno, yo he coproducido con Latinoamérica y mi intención es seguir coproduciendo. Ahí tengo un proyecto que quiero coproducir con Colombia. A ver, tú fíjate, Ventana Sur en Argentina, donde de alguna manera Cannes ha enfocado, hay un mercado, está ahí detrás Cannes, entiende que Latinoamérica tiene un potencial tremendo, porque el problema es lo de siempre, es que existe gente capaz de asumir riesgos en Latinoamérica, cosa que en Europa y en Estados Unidos no existe. O sea, fíjate la reinvención que se hizo del cine norteamericano con el mundo mexicano, con todos los directores de prestigio de Estados Unidos, de México. Claro. O sea, hay un potencial tremendo en Latinoamérica. El problema es que se lo crean, pero desde el punto de vista de veo lo que se está haciendo en Latinoamérica y el talento que hay ahí, es un mercado súper interesante. ¿Actualmente tienen algún proyecto de colaboración, de trabajo con...? Yo siempre pienso en Latinoamérica, o sea, es un elemento que me interesa muchísimo. O sea, lo que pasa es que, claro, es cierto que los recursos son escasos, que yo he coproducido con Cuba, he coproducido con Colombia, o sea, pues de alguna manera siempre tienes es que es la manera más fácil para coproducir desde España, porque al final coproducir con un danés, que coproducir con Dinamarca, coproducir con Francia, pero no hay un elemento cultural que te unifique. O sea, yo me siento muy a gusto en Latinoamérica. O sea, tenemos una cultura común, tenemos o sea, lo lógico y lo interesante, ¿sabes? Entonces, esa puerta siempre está abierta. Claro, Carlos, ¿hacia dónde crees tú que pueda también ir la humanidad con todo, con lo que empezamos, de repente ir concluyendo con esto? ¿Qué reflexiones te has podido hacer ya a título personal sobre hacia dónde vamos y nuestro papel en ese gran proyecto global? Mira, es curioso porque ya sabes que El Hoyo es una película controvertida. Todo el mundo quiere saber qué queremos decir en la parte final y tal. ¿Cuál es el mensaje? Sí, cuál es el mensaje. Y yo juego a este mismo juego. Cuando se hizo la película teníamos claro que ese final iba a ser controvertido. Pero nos daba igual, porque de alguna manera no existe ningún mensaje. Es que esa es la triste realidad. De alguna manera. Para cada uno está el mensaje. Efectivamente, es lo que quería decirte. O sea, que al final tú tienes que dar sentido a tu vida. O sea, no podemos plantearnos que alguien nos la dé. Claro. O sea, claro, nosotros cuando hicimos la película no queríamos dar lecciones a nadie. O sea, porque nos parecía excesivamente engreído dar lecciones a la gente. O sea, lo que queríamos es explicar una situación y que la gente asumiera la responsabilidad de buscar un sentido a lo que estaba viendo. O sea, claro, nos han acusado de todo. Nos han acusado de película de izquierdas, película religiosa, película... o sea, antirreligiosa. Claro. Sí, claro. Claro. Hay un montón de matices en la película porque la película encierra la historia de la humanidad. O sea, está todo en esa película. Todo y de alguna manera, cuando me planteas que haga una reflexión, digo, es que no existe reflexión. Ajá. Lo que hay que hacer es caminar. Exactamente. Se hace camino al andar, ¿no? Efectivamente, hay que caminar. No tener miedo a caminar. No tener miedo a salir a la calle. Es lo que hay que hacer. Claro. O sea, con prudencia, en estos momentos con prudencia, claro, porque hay un virus y tal. Es una realidad. Pero saber que tenemos que salir, o sea, que de algún momento saldremos y que tendremos que reinventarnos. O sea, pase lo que pase, seguiremos avanzando como sociedad. ¿Sabes? Claro. Ese es el tema. Bueno, y de todas maneras, el concepto de pandemia, hay una cosa muy interesante, que es que el concepto de las fronteras, el concepto de no sé qué, nos estamos dando cuenta que cuando suceden este tipo de cosas, todas esas cosas no sirven para nada, porque el problema es común. O sea, no existe la posibilidad de encerrarte y pensar que no te va a llegar a ti. O sea, al final todos estamos afectados. Somos pobres, todos, ricos. Claro, todos somos seres humanos, no unos u otros de mundo desarrollado, menos. Bueno, fíjate lo que sucedió en Inglaterra, ¿no? O sea, cuando negaban la importancia del virus y hasta el propio primer ministro estuvo a punto de desaparecer
por su planteamiento tan loco, ¿no? O sea, hasta ellos se pueden equivocar. Si ese hombre ha aprendido algo, bienvenido será. Claro. El problema es que no aprenda. O sea, tener gente supuestamente inteligente gobernando países es una cosa muy positiva. Carlos, antes de concluir, quisiera darnos algún tipo de información o comentario que no se nos escape dentro de esta charla. Hombre, yo solo diría a la gente que no la ha visto la película que la vea, que no va a pasar desapercibida, ¿sabes? Desde el punto de vista o le va a gustar o la va a detestar, que era lo que de alguna vez estábamos buscando, ¿no? O sea, no pasar desapercibidos. Gracias, Carlos, por acompañarnos en Boleto Doble, el podcast del mundo del entretenimiento e informaciones de actualidad. Muchas gracias a ti. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Hasta luego.